días, amados hermanos. Gracias, paz y paz a todos ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Damos gloria a Dios que nos permite estar nuevamente congregados en su nombre y les voy a rogar, por favor, que abran sus Biblias en Mateo, Evangelio según Mateo, en el capítulo 5. Vamos a continuar con nuestro estudio de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Y hoy vamos a examinar la próxima bienaventuranza que se encuentra en Mateo 5:5. Mateo, capítulo 5, verso 5. Abre su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Vayamos a nuestro Dios en oración. Padre Celestial, te alabamos y te damos gloria en esta mañana. Señor, permítenos conocerte como tú eres, amarte supremamente, servirte con gozo, con alegría, admirarte plenamente. Señor, por medio de tu gracia, haz que nuestras voluntades respondan a ti. Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine para entender tu palabra y que a través de ella, Señor, tú nos santifiques y nos conformes a la imagen de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de reunirnos nuevamente en tu nombre para adorar y exhortarnos los unos a los otros, Señor. Por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra juntos para ser instruidos por ella. Pedimos tu bendición en este tiempo, Señor. Padre, no hay nada en mí, no soy capaz, Señor, soy insuficiente para lograr algo de valor eterno. Y ruego en esta hora el auxilio de tu Espíritu Santo. Y Señor, también estamos necesitados al escuchar tu palabra y al recibirla. Obra en nuestros corazones. Y por eso te pedimos, Señor, que seas tú el que esté obrando en cada uno de nosotros, mientras somos expuestos a la verdad. Señor, si alguien nos escucha y aún no te conoce, pedimos que hoy sea el día de su salvación. Y te daremos solamente a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor por estas cosas. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden ocupar sus asientos. Dios les bendiga. Un predicador dijo que había preparado un sermón titulado La humildad y cómo la alcancé. La humildad y cómo la alcancé. Que no lo había predicado aún porque estaba esperando tener una audiencia lo suficientemente grande como para que valiera la pena. Es evidente que este predicador no entiende lo que este texto enseña, ¿verdad? Y no entiende lo que es la humildad. ¿Sabe? Existen muchas ideas equivocadas referente a lo que este pasaje enseña, a lo que es la humildad o la mansedumbre. Y es por eso que vamos a ver hoy en este día, en este verso, vamos a ver 3 enseñanzas referente a la mansedumbre. 3 enseñanzas referente a la mansedumbre o la humildad, ¿verdad? ¿Qué enseñanzas son estas? Bueno, vamos a ver en primer lugar lo que significa ser manso. En segundo lugar, lo que caracteriza a la persona que es mansa. Y en tercer lugar, lo que se le promete a los mansos. Vamos a empezar por lo que significa ser manso. Fíjense que el Señor Jesús está predicando este sermón y Él dice, bienaventurados los mansos. ¿Ok? Bienaventurados los mansos. ¿Sabe? El término traducido aquí, humilde o manso, viene de un término griego que significa exactamente eso, manso o gentil. Manso o gentil, una persona gentil, ¿ok? Y aparece solamente en otras 3 ocasiones en el Nuevo Testamento. Aparece en Mateo 11:29, aparece en Mateo 21:5 y en Primera de Pedro 3:4. La idea que transmite
este término es de humildad y de confianza en Dios más que de egocentrismo. O sea, una persona humilde o mansa no es una persona ególatra, sino que es precisamente eso, es mansa, es humilde. ¿Ok? Ahora, quiero que entienda algo. Esta bienaventuranza se basa en un texto que viene del Antiguo Testamento. ¿Sabe? Cuando usted lee la Escritura se va a dar cuenta que tanto Jesús como los apóstoles, en muchas de sus enseñanzas, usaban pasajes de la Escritura del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y esta no es la excepción. Aquí Jesús está usando un texto que proviene directamente del Salmo 37 y en el verso 11. Salmo 37, verso 11. Dice el Salmo 37, verso 11, pero los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. ¿Ok? Ahora, esa es la importancia, amado hermano, de que nosotros estudiemos la Escritura y conozcamos la Escritura, porque las enseñanzas del Nuevo Testamento están basadas en enseñanzas que vienen del Antiguo Testamento. ¿Ok? Y por eso es importante que usted conozca las Escrituras. Si usted va conmigo al Salmo 37 por un momento, ¿verdad? Porque en el Salmo 37 se nos explica las características que distinguen a una persona humilde o a una persona mansa. ¿Ok? Este Salmo nos da las cualidades, las características que definen o distinguen a una persona humilde o una persona mansa. Fíjense cómo dice el Salmo: no te irrites a causa de los malhechores. O sea, una persona humilde o mansa no se irrita. No se irrita. No tengas envidia de los que practican la iniquidad. No tiene envidia. Porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Note lo que dice el verso 3. Confía en el Señor. O sea, una persona mansa, humilde, confía en Dios. Y después note lo que dice. Y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Ahora, note lo que dice luego. Pon tu delicia en el Señor. O sea, una persona mansa, humilde, se deleita en el Señor. Y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Nota a continuación nuevamente. Confía en Él, que Él actuará. O sea, una persona mansa, humilde, confía en Dios. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor. Una persona mansa, humilde, confía en el Señor. Y espera en Él con paciencia. No te irrites, nuevamente, a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites. Y se da cuenta que se repite eso en varias ocasiones, ¿verdad? Solo harías lo malo, porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor, una persona mansa, humilde, espera en el Señor. Poseerán la tierra, un poco más y no existirá el impío. Buscarán con cuidado su lugar, pero él no estará allí. Pero los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. O sea, ese salmo nos describe las características de una persona que confía en el Señor. Una persona mansa dice que confía en el Señor, ¿verdad? Que se deleita en Él, que le encomienda a Él su camino, que descansa en Él, que no se inquieta, que lo espera. O sea, todo eso es lo que significa ser manso o humilde. Todo eso es lo que significa ser manso, humilde. Ahora, quiero enfatizar algunas cosas, porque como dije, hay muchas falsas interpretaciones en lo que significa ser humilde o manso. ¿Ok? La primera mala interpretación es que la mansedumbre o la humildad es debilidad. Mucha gente cree que ser manso o humilde es sinónimo de ser débil de carácter. Débil de carácter. En nuestra cultura, la humildad o la mansedumbre no es una virtud que nosotros apreciamos. La gente no valora mucho a los humildes. De hecho, a los humildes generalmente
lo atacan, ¿verdad? Valoramos las personas que son fuertes de carácter, que son impositivas, que son valientes. Por eso usted ve que las películas de héroes todos son gente que hace cosas extraordinarias, ¿cierto? Y eso es lo que las personas admiran. Hay un concepto equivocado sobre la humildad. La humildad no es una virtud apreciada. Usualmente cuando usted y yo escuchamos la palabra humildad o mansedumbre, nos viene a la mente en primer lugar una persona débil de carácter, una persona que es sumisa, una persona que es ineficaz, que es pasiva, una persona que se deja arrastrar por la corriente y que nunca alza la voz, ¿verdad? ¿Sabe? Quizás pensemos en alguien como Elí. ¿Recuerda Elí, el sacerdote del Antiguo Testamento? Elí sabía, dice 1 Samuel 2:22, que él sabía que sus hijos estaban haciendo cosas malas. Elí sabía que sus hijos no solamente estaban robando parte de las ofrendas de lo que traían los fieles, sabía que sus hijos, que también eran sacerdotes, estaban teniendo relaciones inapropiadas con mujeres y no hizo absolutamente nada. La consecuencia fue que Dios trajo juicio sobre él y su familia. Eso no es humildad, eso no es mansedumbre, eso es simplemente complacencia ante el pecado. Eso es rebelión, eso es desobediencia. Ser humilde no significa ser negligente ante lo mal hecho. ¿Ok? Y la segunda interpretación equivocada referente a la humildad o la mansedumbre es la que tuvo el predicador del que hablé en la introducción. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que quiero que usted comprenda, amado hermano, es que la mansedumbre o la humildad no es una cualidad natural en nosotros. ¿Escuchó eso? No es una cualidad natural, no es una especie de bondad humana. La mansedumbre, y escuche bien lo que voy a explicar, la mansedumbre o la humildad es un don de Dios. Es el fruto del Espíritu. ¿Cómo lo sé? Bueno, viene conmigo a Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23 dice, fíjense lo que dice, pero el fruto del Espíritu. Fíjense que no dice los frutos del Espíritu, ¿verdad? No dice los, dice el fruto del Espíritu. ¿Por qué singular? ¿Por qué no plural? Bueno, porque lo que está explicando Pablo aquí es que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, la manifestación del Espíritu en nosotros es todas estas cosas. Es la manera en que Él obra en nosotros. Esto es lo que Él produce en nosotros. ¿Me entendió? Por tanto, a Él es la gloria, no a nosotros. Bien. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Y ahora noten el verso 23, el primero que dice ¿cuál es? Mansedumbre o humildad. ¿Lo ve ahí? Entonces, la humildad es algo que Dios produce en nosotros. ¿Sabe? Mucha gente cree que puede vivir la humildad por sí mismo. O mucha gente tiene ideas equivocadas en cuanto a la vida cristiana. Y es por eso que muchas veces se frustran porque no logran ver sus objetivos, no logran ver sus metas. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo nunca respalda una idea errada. Nunca respalda un estilo de vida equivocado. Si usted tiene conceptos equivocados en cuanto a lo que significa ser cristiano y usted quiere vivirlos, el Espíritu Santo nunca va a respaldar un estilo de vida que no corresponde con lo que Él quiere para usted y para mí. No vamos a tener el poder del Espíritu para vivir de la manera que Él le agrada. Eso es importante que lo entendamos. Por tanto, y el punto que quiero que usted entienda es que la mansedumbre solo es posible para un corazón
de una persona que ha sido regenerada, que ha nacido de nuevo. Una persona que se somete al Espíritu Santo y en el cual se manifiesta su fruto. ¿Entendió eso? No es algo que yo pueda producir. Cuando yo digo yo soy humilde, dejé de ser humilde. En ese mismo instante, cuando yo digo yo soy humilde, ahí mismo dejé de ser humilde. Como explica el doctor David Martin Lloyd Jones, entre estas bienaventuranzas hay una conexión lógica, obvia, entre todas estas bienaventuranzas. Cada una sugiere la siguiente y ella lleva a la otra. O sea, lo que está diciéndonos Lloyd Jones es que estas bienaventuranzas no fueron pronunciadas al azar. El Señor Jesucristo aquí nos está describiendo las características que distinguen a un creyente genuino. Cómo una persona es transformada por Él mismo, cómo una persona es transformada por Dios de lo que era antes de estar en Cristo a lo que es ahora que está en Cristo. ¿Por qué razón? Bueno, déjame decirte, la persona mansa es aquella que en primer lugar reconoce su absoluta bancarrota espiritual. Recuerda el primer texto de este, ¿verdad? El verso 3. Bienaventurados los ricos en espíritu, los pobres en espíritu. ¿Por qué? ¿Sabe? Cuando yo leí eso la primera vez que lo leí, yo dije, esto no lo entiendo. Porque usualmente, ¿a quién consideramos feliz? ¿A la persona pobre o a la persona rica? A los ricos, ¿cierto? Uno siempre piensa que la riqueza es sinónimo de felicidad. Pero Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿A qué se refiere? Se refiere a bienaventurado aquel que reconoce que no hay nada que pueda hacer para agradar a Dios. ¿Sabe? Lo mejor que usted y yo podamos ofrecer a Dios no vale de nada. Dice el profeta que nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia para Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es perfecto y nosotros no. Somos pecadores. Y a menos que vengamos a Dios con un corazón quebrantado, reconociendo que no podemos hacer nada para salvarnos y que solamente la salvación proviene de Él, no hemos entendido el Evangelio. Una persona mansa es una persona que reconoce su bancarrota espiritual. Reconoce que es pobre en espíritu. Y es una persona mansa, es una persona que llora por su propio pecado, ¿verdad? Como vimos en el verso 4, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. ¿A qué se refiere cuando dice los que lloran? Se refiere a aquella persona que reconoce que por su pecado está separado de Dios. Reconoce que es pecador o pecadora y que no hay nada que pueda hacer, que pueda constituir una manera en la cual pueda ganar el favor de Dios. Y por tanto esta persona demuestra una sumisión silenciosa y voluntaria a Dios. Lo que está en directo contraste con la terquedad, la rebeldía y el egocentrismo del hombre natural. Nosotros no queremos someternos a nadie. De hecho, si usted ve la primera tentación de Adán y Eva, lo que el diablo estaba insinuando es que ellos iban a ser como Dios. Y nosotros queremos ser nuestros propios dioses. No queremos someternos a nadie, ni siquiera a Dios. Pensamos que podemos ser independientes, ¿verdad? No quiero que nadie, ni siquiera Dios, me diga cómo yo debo vivir. El predicador puritano John Flavel dijo, los que conocen a Dios serán humildes. Los que conocen a Dios serán humildes. Y los que se conocen a sí mismos no podrán ser arrogantes. ¿Sabe? Cada vez que una persona en la Escritura dio la santidad de Dios, caía rendida y aterrada, temerosa de perder su vida. Y cada vez que una persona veía la santidad de Dios, tendría que decir como dijo Pedro cuando estaba con el Señor, dijo, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Porque nosotros nos consideramos mucho a nosotros mismos. La sociedad en que vivimos nos ha hecho crear una
alta autoestima. La psicología, ¿verdad? Sabe que la psicología ha sido la perdición de esta sociedad. Nos creemos más de lo que somos. Más de lo que somos. En realidad, delante de Dios, somos pecadores perdidos sin Cristo. ¿Ok? Somos simples pecadores perdidos. Y si usted se compara con otra gente, seguramente todos tendremos cualidades que serán mejores que otra gente, ¿verdad? Yo puedo compararme con alguna persona y decir, en esta área yo soy mejor que esta persona. Pero entienda algo, si usted se compara con Dios, y la Escritura dice, sean perfectos porque yo soy perfecto. Y esta es la pregunta, si te comparas con Dios, ¿eres tú perfecto? ¿Soy yo perfecto? Evidentemente no lo soy. Entonces, si yo me comparo con Dios, si me comparo con Jesús, me doy cuenta de que no hay nada en mí que yo pueda decir, ¿sabes qué? Tengo méritos por esto para que Dios me acepte, me perdone, me reciba en su reino. Ninguno de nosotros podría entrar al reino de Dios. Ninguno de nosotros, hermano, podría entrar al reino de Dios. Porque la salvación es de principio a fin una obra de la gracia de Dios. Como dice Pablo en Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. No por obras para que ninguno de ustedes se gloríe. ¿Ok? Entonces, cuando la gracia de Dios obra en el corazón de un pecador, lo transforma. Entonces, nosotros somos conscientes de nuestra bancarrota espiritual y seremos conscientes también de la abundancia de su gracia y su misericordia para nosotros. La semana pasada estuvimos celebrando la Semana Santa, ¿verdad? El hecho de que el Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios, el santo, el sublime, se humilló a sí mismo y vino a la tierra. Vivió una vida perfecta y sin pecado, en un mundo caído y pecador que se rebeló contra él y que llegó incluso a escupirlo, a ofenderlo y a llevarlo a una cruz donde lo crucificaron por amor a nosotros. Pablo dice, Filipenses capítulo 2, en la Escritura, dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Jesús fue un ejemplo de humildad, de humillación. Y Pablo dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2, 5 al 11. Entonces, amado hermano, quiero que entienda que cuando una persona es consciente del poder y la gracia de Dios, Dios nos transforma. Dios transforma ese corazón de piedra que usted y yo teníamos, ese corazón arrogante, ese corazón que pensaba que podía vivir independiente de Dios. Dios lo transforma. Dios cambia el corazón de piedra por un corazón de carne que se vuelve tan maleable, tan flexible, tan dócil, que no queda en él ningún rastro de rebeldía. La rebeldía original que había en todos nosotros, porque todos nosotros éramos rebeldes a Dios. Todos nosotros actuábamos en rebeldía hacia Dios. Teníamos una naturaleza salvaje en nosotros, indómita. Queríamos ser independientes, ¿verdad? Queríamos actuar por nuestra propia voluntad. Éramos nuestros propios dioses, o queríamos ser nuestros propios dioses. ¿Sabe? El término que usa el Señor Jesús aquí cuando habla de humildad o mansedumbre, era un término que lo usaban los granjeros para describir un potro domesticado. Un potro domesticado. O sea, este potro, después de haber sido domesticado, era dócil y manso. Tenía fuerza, tenía poder, pero era poder bajo control.
Y ese es el punto aquí. O sea, mansedumbre no es debilidad, sino que mansedumbre es poder bajo control. Porque el poder cuando está fuera de control es peligroso. Es peligroso. El agua es indispensable para la vida, ¿verdad? Los ríos son de bendición porque a través de ellos hay agua que alimenta la vida, que nutre las plantas y que nos sirve para cocinar, para bañar, para todo. Sin embargo, cuando el agua, el río, se sale de sus caudales y hay una inundación, es un peligro porque arrastra cualquier cosa y es capaz de destruir vidas. El fuego es imprescindible, ¿verdad? A través del fuego tenemos calor, podemos cocinar alimentos. El fuego es una bendición. Sin embargo, cuando el fuego se sale de control, destruye, quema, mata, ¿cierto? Y eso es lo que pasa cuando una persona está fuera de control. Ahora, cuando se habla de humildad y mansedumbre, se está hablando de una persona que tiene carácter, que tiene valor, pero está en control, bajo el control de Dios. O sea, una persona mansa es una persona que está bajo control. El control de Dios específicamente. ¿Sabe? Jesús dijo en Mateo 16:24. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, escuche sus palabras, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debemos hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Ahora, entienda esto, el llamado de Cristo para aquellos que quieren ser sus discípulos no es un llamado a la autorrealización. Dios no te llama para que tú seas todo lo que tú quieres ser. ¿Entiendes eso? Porque muchas veces nosotros lo que queremos es precisamente lo que Dios no quiere para nosotros. El llamado de Cristo no es a la autorrealización, es un llamado a la autonegación. A la autonegación. Una persona mansa es una persona que ha muerto a sí misma. Ha muerto a sí misma. Es la persona que literalmente renuncia a su poder, a su agenda, a su voluntad, a sus propósitos, a sus metas, a sus sueños, a sus ambiciones, para someterse al control de Cristo. ¿Entendió eso? Eso es lo que el Señor exige de nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿sabes qué? Niégate a ti mismo. Y si no estás dispuesto a negarte a ti mismo, no puedes ser mi discípulo. No te lo que dice después. Tome la cruz. ¿Sabe? Y la cruz no es la suegra o el jefe. No, es un símbolo de que usted y yo debemos estar dispuestos a morir a nuestra vieja vida, a nuestra vida de rebelión, a nuestra vida de pecado, a nuestra vida antes de conocer al Señor. El yo debe ser crucificado. Y debemos rendir nuestra voluntad por completo a Dios. Una persona mansa, una persona humilde, podrá decir lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20, cuando dijo, con Cristo he sido crucificado. ¿Qué significa? Ya yo he muerto. Yo he muerto. ¿Ok? Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, eso es lo que significa ser una persona mansa. El día que el Señor me salvó, ese día yo dejé de ser lo que era. Ahora soy de Cristo. Le pertenezco a Él. Él es mi Señor. Él es mi amo. Él es mi dueño. Yo soy su siervo. Yo soy su esclavo. Vivo para servirle a Él. Esa es la meta de mi vida. Ese es el propósito por el cual yo existo. Es la razón por la cual yo estoy aquí. Y yo quiero que usted entienda, estas bienaventuranzas detalla las características del carácter que deben definir la vida de todo cristiano. ¿Entendió eso?
Estas bienaventuranzas detallan las características que deben estar presentes en su vida y en mi vida si somos cristianos. Todas y cada una de estas cualidades deben caracterizar su vida y la mía. Debemos ser humildes, ¿ok? Pero quiero aclarar algo para no crear confusión. A diferencia de los dones espirituales, sabe que el Espíritu Santo, dice la Escritura, que Él distribuye los dones espirituales a su voluntad. Y usualmente el Espíritu Santo pone en nosotros uno o varios dones, pero ninguna persona puede decir yo tengo todos los dones del Espíritu. ¿Entendió eso? Nadie puede decir yo tengo todos los dones del Espíritu. Bien, es importante que entendamos eso. El Señor, el Espíritu da los dones para equiparnos unos a otros. Pone diferentes dones para que el cuerpo funcione como un organismo pleno y sustentarse mutuamente. ¿Ok? Sin embargo, el mismo Espíritu de Dios sí se encarga de desarrollar todas estas gracias en nosotros. O sea, es el Espíritu de Dios quien obra en nosotros para que nosotros, Él nos convence de pecado, justicia y juicio, para que nosotros entendamos nuestra verdadera condición y entonces reconozcamos que estamos en bancarrota espiritual. Él obra en nosotros para que resulte en un arrepentimiento genuino que nos lleva a llorar por nuestros pecados. Él obra en nosotros para que podamos vivir una vida de humildad y mansedumbre en Él. ¿Entiende eso? La humildad o la mansedumbre es obra del Espíritu Santo en usted y en mí. Y si usted es cristiano, todos esos frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu debe estar en usted y en mí. Debe mostrar amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. ¿Entendió eso? ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo en nosotros quien produce esas cualidades. No es usted, no soy yo el que obra de tal manera que ahora soy manso por mi poder, en mi capacidad, en mi fuerza, sino que es el Espíritu Santo en usted y en mí el que produce esos efectos. ¿Ok? Ahora, como aplicación de este punto, la pregunta que debemos hacernos es, ¿se manifiesta en mi vida estas cualidades? ¿Se manifiesta en mi vida estas cualidades? ¿He reconocido yo que soy pobre en espíritu? ¿Que estoy en bancarrota espiritual? ¿He reconocido yo mi condición verdadera delante de Dios? ¿Lloro por mi pecado? ¿Soy manso? Una persona mansa es aquella que ha entregado el control de su vida por completo a Dios. Ha rendido ese control a Dios. Y hemos examinado lo que significa ser manso. Vamos a ver lo que caracteriza a las personas mansas. Lo que caracteriza a las personas mansas. ¿Sabe? Como vimos en el Salmo 37, la mansedumbre es una actitud de confianza humilde y sumisa que espera en Dios. Es lo que caracteriza a una persona mansa, ¿verdad? Es una actitud amorosa, paciente y gentil hacia los demás. Fíjense, hablé de dos relaciones, nuestra relación con Dios y nuestra relación unos con otros. ¿Ok? Una actitud de confianza humilde, sumisa y expectante en Dios y una actitud amorosa, paciente y gentil hacia los demás. Voy a ponerle algunos ejemplos de humildad para que usted entienda, ¿verdad? Pero a través de ejemplos, muchas veces cuando ilustramos algo con ejemplos específicos, eso nos ayuda a entender las cosas, ¿cierto? Voy a poner en primer lugar el ejemplo supremo de humildad. La persona más humilde que ha existido en la tierra. Nunca, jamás ha habido una persona como él, ¿ok? Y obviamente me estoy refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo en Mateo 11:29, y sabe, Él lo pudo decir, usted y yo no podemos decirlo. La diferencia es que Él podía decirlo porque Él realmente lo era. Él es santo, ¿ok? Y usted y yo somos pecadores por naturaleza. Redimidos, pero pecadores.
Jesús dijo, tomen mi yugo sobre ustedes. Mateo 11:29, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan ¿de quién? De mí. Recuerde, en la vida cristiana todo se trata de una sola cosa. ¿Cuál es? Ser más como Cristo. Jesús no solamente es el mensaje, Jesús es el objeto, el sujeto del mensaje cristiano. Nuestra meta en la vida debe ser menos como yo y más como Él. No se trata de aprender solamente una serie de normas, ritos y quedarme ahí, no. Se trata de conocer a Cristo. Eso es la vida cristiana. Se trata de conocer a Cristo, entender quién es Cristo. Aprendan de mí. Nota lo que dice a continuación, que yo soy manso y humilde. O sea, fíjense, esas eran las características que distinguían a Jesús, manso y humilde de corazón. Y nota lo que dice después, y hallarán descanso para sus almas. Ahora, vuelvo a hacer énfasis en esto, ¿verdad? Cuando usted ve la vida de Jesús en los evangelios, se va a dar cuenta que Jesús no era un hombre débil de carácter. Jesús no era un cobarde, pero sí era manso. Sí era manso. Jesús tenía su poder bajo control. Durante toda su humillación, Jesús estuvo totalmente sujeto a la voluntad del Padre. Fíjense, Él se dio la prerrogativa de usar sus atributos divinos de manera independiente y, por lo tanto, nos dio un ejemplo perfecto de sumisión. Jesús se caracterizó por ser manso y humilde de corazón. ¿Okay? Ahora, vuelvo y repito, Él no era un débil, no era un cobarde. Jesús purificó 2 veces el templo. Entró con un látigo y expulsó a los cambistas, expulsó a todos aquellos que estaban haciendo negocios en el templo. En 2 ocasiones, al principio de su ministerio y al final de su ministerio. ¿Okay? Jesús confrontó en múltiples ocasiones a los líderes religiosos judíos por su hipocresía. Jesús pronunció juicio sobre ellos y aún sobre la nación rebelde por el rechazo que hicieron de Él. Jesús enfrentó toda clase de hostilidades, enfrentó burlas, persecución e incluso llegó a sufrir la crucifixión. Jesús sabía que iba a ser crucificado. Y aún así tuvo el valor de ir a morir. Y Él lo dijo, voy a Jerusalén y cuando llegue allá voy a ser rechazado y me van a asesinar y voy a resucitar. Así que podemos decir que Jesús es el ejemplo supremo de mansedumbre. De mansedumbre. Jesús es el ejemplo supremo de mansedumbre. O sea, Jesús rindió su vida a Dios por completo. Jesús estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios en cualquier circunstancia, aun cuando el mundo entero estaba en su contra. ¿Sabe? Martín Lutero dijo una frase importante, Dios y yo somos mayoría. O sea, si yo estoy obedeciendo la voluntad de Dios, el mundo puede venir contra mí. Si yo sé que estoy obedeciendo la voluntad de Dios, yo debo estar dispuesto a pagar el precio por eso. ¿Ok? Ahora, obviamente Jesús sabemos que era Dios y hombre. Y quizás alguna persona pueda cometer el error de pensar que Jesús hizo eso en el poder de Dios. No, Jesús hizo eso como hombre. Pero les voy a poner otros ejemplos de personas que fueron mansas para que usted vea lo que caracteriza a una persona mansa. Les voy a poner el ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Y sabe que la mansedumbre fue una característica distintiva en la vida de Abraham, ¿verdad? Si usted lee en Génesis 13, dice que hubo una contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. El patriarca era Abraham. Las promesas habían sido a Abraham. Y según las costumbres y todo lo demás, el hombre joven debía siempre someterse al patriarca. ¿Verdad?
Por tanto, podemos decir que Abraham tenía derecho a la tierra. Él podía escoger, él tenía el derecho a escoger lo que él quisiera. Pero ¿cuál fue su conducta con el sobrino? ¿Qué hizo él? Él dijo, no, yo voy a hacer aquí lo que yo quiera porque yo soy el patriarca y tú tienes que someterte a mí y tú tienes que hacer lo que yo diga. No. Esa no fue esa actitud. ¿Sabe lo que hizo Abraham? Le dijo a Job, ¿sabes qué? Escoge para dónde quieres ir tú. Vamos a separarnos. Tú escoges a dónde quieres ir. Tú escoges la tierra que tú quieres. Y yo voy a ir en otra dirección. ¿Ok? Abraham permitió que el sobrino Lot escogiera sin murmurar, sin quejarse. Eso es mansedumbre. ¿Sabe? Cuando alguien nos hace algo que no nos gusta, ¿qué hacemos nosotros? No muy fácil, nos quedamos callados, ¿cierto? No muy fácil. No importa quién sea. Nos enojamos. ¿Ok? Murmuramos. Hablamos. ¿Sabe? Si usted lee el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que uno de los pecados que constantemente estaba Dios castigando en el pueblo de Israel era la murmuración. Qué fácil es murmurar. Qué fácil es hablar mal de una persona cuando no está presente. Pero eso no es mansedumbre. Eso no es mansedumbre. Siendo el patriarca, Abraham tenía la promesa divina. Él tenía toda la autoridad. Pero Abraham no decidió usar eso en su propio beneficio, sino permitir que Dios cumpliera sus propósitos providenciales. O sea, Abraham dependía en Dios, esperaba en Dios. Abraham sabía que Dios está en control de todo. Y sabe, al final, Lot se equivocó porque fue en la dirección equivocada, ¿sabe? Porque tomó la decisión carnal. Lot miró y vio una tierra que le pareció hermosa, pero no calculó que en aquella tierra se fue para cerca donde estaban Sodoma y Gomorra. Se fue para Sodoma y Gomorra. ¿Sabe? Muy bonito, mucha bendición en cuanto a prosperidad económica, pero bancarrota espiritual. Y usted conoce la historia después de eso. Y eso demuestra la diferencia entre una persona que es obviamente humilde y una persona que no lo es, que no tiene discernimiento espiritual, que mira, vive por vista y no por fe. ¿Ok? Abraham se caracterizó por ser un hombre manso. Abraham fue un hombre manso. También tenemos el ejemplo de Moisés. ¿Sabe que la Biblia describe en Números 12:3, la Biblia describe a Moisés como el hombre más manso de la tierra? El hombre más manso de la tierra. Ahora, cuando usted lee la vida de Moisés, se va a dar cuenta que la vida de Moisés se puede dividir en 3 etapas de su vida, ¿verdad? Los primeros 40 años él vivió en Egipto. Y sabe, en ese tiempo no era muy manso. Sabe que él llegó incluso a matar a un hombre, ¿verdad? Después Dios lo mandó 40 años al desierto. 40 años al desierto, a pastar ovejas en el desierto. ¿Sabe? Imagínese estar en un desierto rodeado nada más que de un hato de ovejas, sin poder hablar con nadie, por 40 años. Cuando la gente se pasó 2 años con el COVID, que estaba encerrado, hubo gente que se estaba volviendo loco por 2 años. Imagínense estar 40 años rodeado de ovejas nada más, que no responden, ¿verdad? 40 años. ¿Sabe qué fue? Fue la escuela del sufrimiento, fue la escuela de la mansedumbre. Cuando Dios llamó a Moisés a los 80 años, así que no me diga que es viejo para servir en la iglesia, ¿verdad? Dios llamó a Moisés a los 80 años y lo envió a sacar al pueblo de la esclavitud en Egipto. A los 80 años. Si usted analiza la vida de Moisés, se va a dar cuenta que él tenía la tendencia a rebajarse y a humillarse a sí mismo. No buscaba preeminencia, no buscaba reconocimiento. ¿Ok? ¿Sabe? Moisés tuvo la oportunidad de quedarse viviendo en Egipto, en el palacio. Había sido adoptado por la hermana del faraón. Sin embargo, él renunció a todo eso
para irse con los judíos a una tierra que ni siquiera sabía dónde estaba. ¿Ok? Atravesando un desierto. Hubo una ocasión en que aún sus hermanos, María y Aarón, se rebelaron contra él. Y en vez de enojarse con ellos y atacarlos, simplemente Dios los castigó. Dios castigó en este caso a María con una lepra y Moisés oró por sus hermanos para que Dios los perdonara. Se humilló a sí mismo. Ejemplo de humildad. Lo mismo pasó con David. Y ya con este ejemplo voy a terminar. ¿Sabe que David fue escogido por Dios para ser rey? David se le envió a avisar de que él era el próximo rey, pero todavía Saúl estaba en el trono, el rey Saúl, ¿ok? Y Saúl se rebeló contra Dios, Dios lo desechó como rey, y David obviamente había sido ungido. Saúl estaba celoso, porque sabía que David iba a heredar el reino. ¿Y qué hizo? Si usted lee 1 Samuel capítulo 24, Saúl trató de matar a David, lo perseguía para matarlo. Y en una ocasión, Saúl se quedó dormido en una cueva en la cual estaban David y sus hombres. En ese momento, David pudo simplemente sacar su espada y matar al rey, matar a Saúl. Desquitarse, porque Saúl lo había estado persiguiendo en varias ocasiones. Ya había intentado matarlo en varias ocasiones. Pero en vez de hacer eso, picó una punta de su túnica, se fue y después le dijo, ¿por qué me persigues? Yo tuve oportunidad de tomar venganza, pero no lo hice. Eso es sinónimo de humildad, o sea, de mansedumbre. Un hombre que es manso y humilde no busca venganza. No busca venganza. Deja que la venganza sea del Señor. ¿Ok? Sea del Señor. La mansedumbre es una característica que define a toda persona que estará en el reino de Dios. Y como dije, solo aquellas personas que reconocen su propia bancarrota espiritual y lloran de dolor por su pecado y se someten genuinamente a Dios, entrarán al reino de Dios. Eso es mansedumbre. Pablo dijo en Filipenses 3:3 que no podía confiar en la carne. No puedo confiar en la carne. ¿Qué significa? Una persona mansa no es una persona que está confiando en su propia carne. Yo nunca voy a ser humilde por mi propio esfuerzo. ¿Ok? Luego dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, la mansedumbre es una absoluta y total falta de confianza en mí mismo para lograr algo de valor eterno, y es una absoluta y total confianza en Dios. Y esa es la pregunta que tengo para ti en esta mañana de aplicación en este punto. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está mi confianza? ¿Confías en tu propia carne? ¿Confías en ti mismo para lograr las metas espirituales? ¿O pones tu confianza en Cristo, en Dios? ¿Pones tu confianza en el Señor para que Él haga la obra en tu corazón? Esa es la pregunta importantísima para ti y para mí. Hemos visto lo que caracteriza a los mansos y finalmente, ya con esto vamos a terminar, lo que se le promete a los mansos. Lo que se le promete a los mansos. Dice la segunda parte del verso 5, pues ellos heredarán la tierra. Ahora, fíjense, comienza diciendo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Lo primero que se le promete a una persona mansa es que será bienaventurado, será feliz, serán divinamente felices. Recuerden, no es una felicidad como la que el mundo ofrece, ¿verdad? Es una felicidad que ofrece Dios mismo. Nos da esa alegría, ese gozo, esa paz de saber que Él está en control de nuestra vida. Bien,
Así que lo primero que se le promete a estas personas es que serán felices o bienaventurados. Y lo segundo que se le promete a estas personas es que van a heredar la tierra. Van a heredar la tierra. Ya con esto estoy terminando, amado hermano. Fíjense, Dios como rey, el reino de Dios es el gran tema que predomina en toda la Escritura. Después de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, el Dios Trino le entregó el dominio al hombre de la tierra. Usted puede ver eso en Génesis 1, 26 al 28, ¿verdad? Dice que Dios le dio el dominio, ¿verdad? Para que el hombre fuera el que ejerciera autoridad sobre la tierra. Adán y Eva fueron los primeros dos ciudadanos del reino. Y ellos debían tener dominio sobre él. Pero la Escritura dice que Satanás lo engañó, lo sedujo para que quebrantaran el mandamiento de Dios y se rebelaran contra su Creador soberano. Y de ese modo Satanás usurpó su autoridad. Él es quien controla hoy la tierra por el engaño, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia nos enseña que los súbditos del reino de Dios algún día recibirán esa heredad perdida porque ellos les ha sido prometido. Desde la caída, el hombre perdió el dominio sobre la tierra. ¿Bien? Pero un día Dios reclamará por completo su dominio terrenal. Recuerde que el Salmo 24:1 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, Dios un día reclamará por completo su dominio terrenal y aquellos que se hayan convertido en sus hijos por medio de la fe, ese día entrarán y gobernarán el reino eterno con él. O sea, estaremos en el reino eterno con Cristo, reinando con él. Quiero terminar leyendo un texto bíblico, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 1 al 13. Abra ahí su Biblia, por favor. Segunda de Pedro. ¿Sabe? El verbo griego que usa Jesús aquí significa heredar, recibir como posesión. Y se refiere a la promesa que se nos ha dado, Dios ha dado a su pueblo. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice: amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales como recordatorio despierto en ustedes su sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declaró por los apóstoles de ustedes. Ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores en sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pero cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero, amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas
no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso color. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en las cuales morará la justicia. O sea, un día Dios erradicará todos los malvados de esta tierra. Nuestra responsabilidad, entre tanto, es confiar en el Señor, sometiéndonos a su voluntad. Debemos vivir por fe, confiando en esta promesa divina de que recibiremos la tierra por heredad. Les invito a orar. Padre Celestial, gracias por las enseñanzas de cada una de estas bienaventuranzas, Señor. Señor, solo tú puedes producir en nosotros esta obra que solamente puede ser explicada por tu salvación y por la regeneración que produce tu Santo Espíritu. Señor, que aprendamos de Cristo y que nos caracterice la misma mansedumbre que lo caracterizó a Él. Señor, elimina el orgullo y la voluntad propia de nuestra vida. Señor, que rindamos a ti nuestros propios propósitos, nuestros propios planes y nuestros propios deseos. Señor, aquellos deseos mezquinos, quítalos de nuestro corazón. Y que nos concentremos en lo que realmente te trae honor y gloria. Que reconozcamos, Señor, nuestra debilidad y flaqueza y que solo en tu poder podamos lograr cualquiera de estas cosas de valor eterno, Señor. Tú nos concedes esos deseos y solamente tú puedes darnos lo que es deseado. Señor, nuestra alma anhela la comunión contigo para mortificación del pecado que habita en nosotros, especialmente del orgullo espiritual. Confórmanos, Señor, cada día más a la semejanza de tu Hijo y haz que se manifieste en nosotros estas cualidades de carácter que se muestran en esta bienaventuranza. Señor, ayúdanos a ser mansos, mansos como tu Hijo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús y te damos gloria. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.